Conectas Podcast. Fantasmas del pasado circulan por palacios presidenciales de nuestra región. Hace unos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de un complot para darle un golpe de Estado. Pero no es el único mandatario latinoamericano que agita la idea de que alguien lo quiere sacar a las malas del poder. Hoy en Tenemos que hablar, presidentes en estado de paranoia. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. No es la primera vez que Gustavo Petro sostiene que lo quieren derrocar. Lo mismo dijo este mes Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Pero tampoco son los únicos. Por ejemplo, desde el otro extremo ideológico, el salvadoreño Nayib Bukele también dijo en su momento que el Congreso quería darle un golpe de Estado. Para hablar de este fenómeno que podríamos llamar política de la paranoia o paranoia política, estamos hoy con Cristian Asensio, editor de Conectas. Bienvenido, Cristian. Hola Mauricio, un gusto estar acá nuevamente para hablar de un tema súper sensible para Latinoamérica, que es esta invocación de algunos presidentes en ejercicio de supuestos golpes de Estado en su contra. ¿Y por qué es tan sensible? Obviamente por nuestra historia latinoamericana, que justamente ha estado muy marcada por golpes de Estado, ¿no? Así es, Cristian, pero podríamos comenzar explicando qué ocurre en Honduras. Para eso está con nosotros también el periodista hondureño Denis Domínguez, que participó en la cátedra de editores de Conectas. Hola, Denis. Hola, Cristian, y hola, Mauricio. Denis, ¿por qué Xiomara Castro dijo lo que dijo justo en medio de un escándalo por los llamados narcovideos? La presidenta hondureña Xiomara Castro ha denunciado en las últimas semanas que se había intentado fraguar un golpe de Estado en su contra y que lograron detenerlo. El principal argumento para lanzar esta acusación viene a raíz de unas críticas públicas que emitió la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, ante una reunión que sostuvieron altos funcionarios de defensa hondureños con sus homólogos venezolanos en agosto pasado. ¿Cuál fue la reacción de la administración Castro? Pues suspender o denunciar el tratado de extradición entre ambos países, porque supuestamente Estados Unidos iba a intentar utilizar esta figura para desarticular su gobierno. Ahora bien, hay que entender muy bien el contexto de esta denuncia, porque estas acciones y estas críticas surgen días antes que se expusiera a luz pública un video de su cuñado, Carlos Zelaya, quien también es diputado del partido de Xiomara Castro, en 2013 sosteniendo una reunión con altos capos de la droga y negociando sobornos para la campaña política del partido a cambio de favores. Denis, ¿pero la ciudadanía en Honduras sí cree que pudo haber un intento de golpe contra Castro? La sociedad hondureña está bien sensibilizada sobre las consecuencias de un golpe de Estado, porque en 2009 sufrimos uno aquí cuando se derrocó de la presidencia a José Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria. Entonces una denuncia de ese calibre desata pánico. Sin embargo, ese sentimiento no se vivió en esta ocasión con la última acusación, porque el hecho que circulara ese video le restó credibilidad a sus palabras y ahora se interpreta que cualquier acción que ha venido a posteriori es una operación para blindar a su cuñado. Gracias, Denis, por tu aporte. Que estén bien, Cristian y Mauricio. Cristian, volviendo contigo, por lo que dice nuestra colega, en Honduras no están muy convencidos. Yo hablé con más expertos hondureños y centroamericanos sobre este tema y un analista, la socióloga y economista Leticia Salomón, sí cree que la posibilidad de un golpe es real en su país y argumenta que esto se debe a que algunos grupos de poder sienten que lo están perdiendo, como por ejemplo empresarios, pastores evangélicos y dueños de medios de comunicación. También sostuvo que hay que tener en cuenta el atraso cultural de los dirigentes políticos y el clima de polarización que hay en Honduras. Pero en cambio, la periodista Raquel Lazo me dijo que los dichos de Xiomara Castro tienen mucho más que ver con el escándalo del narcovideo y que en realidad muy pocos creen que haya habido un intento de golpe. Es decir, para Lazo lo de Castro es, digamos, una estrategia. Claro, y acá quiero traer lo que está ocurriendo en tu país, Colombia, con los dichos también este mes del presidente Petro. La segunda semana de septiembre, Petro dijo que existe un complot en su contra y lo llamó un golpe de las corbatas.
Incluso dijo que el golpe comenzaría el lunes 16 de septiembre. Pero no es la primera vez que Petro habla de golpes o de un complot para derrocarlo. Se le ha vuelto una narrativa recurrente, como también llamar a sus masas a las calles a presionar decisiones judiciales. ¿Pero hay antecedentes respecto a algún intento de golpe contra Petro? Pues el año pasado un exmilitar poco conocido fuera de las filas dijo en una entrevista radial que había que, comillas, defenestrar a Petro y seguir el ejemplo de Perú con el presidente Pedro Castillo, también de izquierda. El exmilitar se retractó muy pronto, pero Petro se agarró de ahí para comenzar a decir que se estaba preparando un golpe de Estado en su contra. Y hace poco dijo que la DEA le había informado de un plan para asesinarlo con un camión con explosivos o con veneno. Pero no olvidemos que también suele llamar golpe blando a la acción de los organismos de control, como en el caso de la investigación del Consejo Nacional Electoral en su contra por la financiación de su campaña, que es por lo demás apenas el comienzo de un proceso administrativo. Te cuento que conversé con el politólogo e historiador Armando Chaguaceda sobre este tema. Y su visión es que lo de Petro y Xiomara Castro es más que nada una respuesta a la pérdida de apoyo de ambos. En ambos casos, la invocación del golpe de Estado suena como Pedro y el Lobo. Me quieren, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y en los dos casos surgen después de profundas crisis políticas, de pérdida de apoyo popular en los dos casos, de críticas de sectores de las clases medias, pero también de antiguos votantes que los apoyaron, tanto a Castro como a Petro, y en un enfrentamiento no solo contra las élites tradicionales del sistema político, sino también contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas, movimientos disidentes. Entonces, aquí estamos ante un uso, en estos dos casos, de la narrativa del golpe, que además está muy conectado con toda la narrativa del golpe blando y el lawfare, que tiene un pedigrí intelectual en sectores académicos y políticos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, sobre todo. Este tipo de narrativas también se han escuchado en otros países con distintos niveles de intensidad, como El Salvador, México y por supuesto Venezuela y Nicaragua. Sí, los casos de Venezuela y Nicaragua son los más complejos porque se trata de autoritarismos que usan estas narrativas para perseguir opositores. En Venezuela la palabra preferida del régimen es fascismo. Hay congresos antifascistas, invocan cada cierto tiempo una lucha antifascista internacional y crean leyes antifascistas. Pero, según la misión de observación de la ONU, lo que en verdad hay en ese país son, abro comillas, acciones encaminadas a desmovilizar a la oposición política organizada, a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica. Cierro comillas. Se calcula que hay 2.000 presos en Venezuela por presunto terrorismo. Entre ellas fue encarcelada Rocío San Miguel, una activista a la que el fiscal Tarek William Saab acusó de participar en un complot para asesinar a Nicolás Maduro. Y en Nicaragua, pues es igual, o mejor dicho, mucho peor. Claro, allá han expulsado opositores y les han quitado la nacionalidad, supuestamente por participar en conspiraciones contra la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Pero también este tipo de discurso se replica entre otros mandatarios democráticos que tienen, podríamos decir, tendencias autoritarias. Sobre esto último hablé con la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra. Ese discurso y argumento de los Ortega Murillo en relación a los supuestos golpes de Estado, conspiraciones, intervención o injerencia en los asuntos internos, realmente que ha encontrado terreno fértil en otros países de la región centroamericana, sobre todo en liderazgos que tienen rasgos autoritarios y en este contexto de emergencia de nuevos autoritarismos en toda la región centroamericana. Hemos escuchado discursos similares para deslegitimar, desacreditar, por ejemplo, movilizaciones, marchas, protestas y reclamos públicos de actores sociales en países como Honduras, El Salvador, Guatemala recientemente, igual también en otros países de la región como Costa Rica y Panamá, aunque realmente en menor medida en comparación con los otros. En esa lista de países que nombra Elvira Cuadra, vemos todas las corrientes políticas.
Claro, eso es importante de recalcar. Esto no se trata de izquierda y derecha, sino de autoritarismo y democracia. Tenemos en la lista a Nayib Bukele, por ejemplo, quien está más identificado con la derecha, pero que también ha sido especialmente virulento con los medios de comunicación críticos y que además ha dicho en algún momento que hubo un intento de golpe en su contra. A estos discursos presidenciales se refirió Ilka Treminio, doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Costa Rica. Hay una transmisión, un repertorio político, discursivo de los presidentes que se transmite entre sí. Si nosotros vemos los presidentes más autoritarios de la región, vamos a ver cómo se admiran unos a otros, se hacen guiños en los discursos, usan determinadas palabras o conceptos que han determinado el estilo de otro de los presidentes, y entonces ahí nosotros vemos que en realidad los repertorios discursivos de los presidentes autoritarios son reflejo, se puede ver como un efecto de bola de nieve, son reflejo de la coyuntura, de la época y de un proceso en el cual la democracia está en crisis y hay un serio deterioro democrático. Que en todo el mundo hay retrocesos democráticos y eso se mide a partir de distintos índices. Y Centroamérica fuertemente va erosionando su democracia. Bueno, seamos claros. En el mundo de hoy no se puede descartar que haya alguien dispuesto a dar un golpe de Estado o incluso a atentar contra un presidente. Pero eso no justifica que los presidentes usen esos fantasmas para evadir responsabilidades, deslegitimar a las instituciones y restringir el derecho a la oposición, como parece estar sucediendo por estos lados. Muy de acuerdo contigo, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Fue un gusto tener esta conversación. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.